Hola, ¿qué tal? El día de hoy traemos a exponer la vida, la filosofía y todos los pensamientos más importantes de Friedrich von Hayek. Ante los tiempos que enfrentamos y los que se avecinan, vale la pena aprender más sobre el pensamiento de Hayek, entender las circunstancias que lo llevaron a advertirnos sobre los riesgos de perder la libertad y estar preparados para enfrentar dichas amenazas. Hayek, nacido en Australia el 8 de mayo de 1899, es considerado por personas de todo el mundo como uno de los principales defensores de la libertad. Es uno de los más importantes representantes de la Escuela Austriaca de Economía. Fue economista, pensador liberal que gozaba de un amplio respeto por la comunidad intelectual contemporánea, tanto que logró obtener el Premio Nobel de la Economía en 1974. Su impacto inspiró y sirvió de referencia a grandes personajes. A pesar de los éxitos económicos derivados de su pensamiento y de ser uno de los economistas más influyentes de todos los tiempos, Hayek pasa desapercibido para algunas personas. Vale la pena enfrentar uno de los principales exponentes de la libertad y redescubrir su obra, reflexionando sobre las ideas que dieron un lugar en la historia. Entonces, el día de hoy vamos a conocer tres de las ideas principales que cambiaron el mundo de la filosofía de Hayek. Primera idea, orden espontáneo. Quizá una de sus ideas más famosas sea la del orden espontáneo. El término parece un poco pretencioso, pero se trata del principio simple de que todos los individuos tienen un rol en la sociedad y que al ejercerlo en libertad tiene como resultado la creación de riqueza. En este orden espontáneo, las personas involucradas en los cientos de miles de procesos productivos del mundo pueden a veces no ser conscientes de lo que están creando. Un leñador en Oregón, un minero en Inglaterra o un extractor de aceite en las Antillas holandesas podrían no estar conscientes del lápiz que están ayudando a crear y comercializar, pero aún así colaboran libremente para hacerlo sin necesidad de un orden centralizado. Segunda idea, el uso del conocimiento en la sociedad. El conocimiento del ser humano es infinito y muchas de las veces muy limitado. Ninguna persona es capaz de conocer y comprender todos los procesos sociales que ocurren de manera espontánea en el mundo y que tienen consecuencias en su vida cotidiana. Muchos líderes y gobernantes pretenden controlar la economía o el comportamiento de sus ciudadanos y seguidores bajo la premisa de que su conocimiento es ilimitado, no solamente de los acontecimientos invisibles o sus ojos, sino también de las necesidades y deseos de los demás, teniendo como consecuencia pésimos resultados en la asignación arbitraria de recursos públicos o privados, generando problemas como escasez, inflación, pobreza o incluso el colapso total de una sociedad. A continuación, veremos más sobre la tercera idea. Individualismo, el falso y el verdadero. Si ninguna persona puede saberlo todo ni estar en todos los lugares al mismo tiempo, entonces tampoco podría estar ninguna institución creada por el hombre estar cerca de lograrlo. Para simplificar las cosas, los líderes o gobernantes se sirven de conocer las voluntades de sus ciudadanos, asumiendo a los individuos como una composición homogénea, construyendo supuestas mayorías en las que, por diversas razones económicas, ideológicas, políticas o incluso raciales, todo mundo parece encajar, dejando desprotegidos a las minorías. De tal modo que la voluntad y deseos de la mayoría deben ser aceptados por todos los individuos. Hayek advierte de los peligros de defender falsos individualismos que dan paso a las tiranías donde la única voluntad individual que se ejerce es la del gobernante a expensa de la libertad
de los individuos que conforman la sociedad. En suma, el pensamiento de Hayek se ha convertido en una gran lección para todas las personas que promueven y defienden la libertad, y es que el Estado no puede conocer las preferencias, habilidades, deseos o circunstancias de los individuos que conforman la sociedad y no puede, por lo tanto, interferir o dictar en las decisiones de ciudadanos pacíficos. ¿Aún tienes dudas sobre el valor de la obra de Hayek en la defensa de la libertad? Quizás estas reflexiones pueden convencerte. La coerción es mala precisamente porque elimina a un individuo como persona pensante y lo convierte en una herramienta para los fines de otro. La libertad individual demuestra que algunos modos de vida son más exitosos que otros. La libertad no solo significa que el individuo tiene tanto la oportunidad como la carga de elegir, también significa que debe asumir las consecuencias. La libertad y la responsabilidad son inseparables. El principal problema de un gobierno limitado es que nadie está calificado para ejercer un poder ilimitado. La igualdad ante la ley es el único tipo de igualdad que conduce a la libertad y la única igualdad que podemos asegurar sin destruir la libertad. Bajo el imperio de la ley, el individuo es libre de perseguir sus fines y deseos personales, seguro de que los poderes del gobierno no serán usados deliberadamente para frustrar sus esfuerzos. Dentro de sus obras podemos mencionar las siguientes: La teoría monetaria y el ciclo económico, del año 1929, Precios y producción, 1931, Economía y conocimiento, 1936, La teoría pura de capital, 1941, Camino de servidumbre, 1944, Individualismo y orden económico, 1948. Sabemos que también fue un defensor de la economía de libre mercado. Ganó reputación con su libro El camino a la servidumbre, en el que defendía que los gobiernos no deben intervenir para controlar la inflación ni otras variables económicas, excepto a la oferta monetaria. Vamos a hablar también de una de las obras más importantes e interesantes de Hayek, que es sobre los fundamentos de la libertad. La libertad presupone que el individuo tenga cierta esfera de actividad privada asegurada. La libertad no significa la posesión de toda clase de bienes o la ausencia de males. La libertad únicamente se convierte en positiva a través del uso que hacemos de ella. No nos asegura oportunidades especiales, pero deja a nuestro arbitrio decidir el uso que haremos de las circunstancias en las que nos encontramos. La sociedad libre confiere al Estado el monopolio de coacción, intentando limitar el poder estatal a los casos que sea necesario ejercerlo e impidiendo que dicha coacción se ejercite por personas privadas. Es importante y muy interesante diferenciar la libertad individual de la libertad civil, porque como menciona el autor, se presta demasiado a ser confundido por política, que es la participación de los hombres en la elección de su propio gobierno, en el proceso de la legislación y el control de la administración pública. Es interesante saber que en una persona que sea libre no depende del alcance de la elección, sino que de la posibilidad de ordenar sus vías de acción de acuerdo con intenciones presentes, o de si alguien más tiene el poder de manipular las condiciones hasta hacerla actuar según voluntad del ordenalista, más bien que de acuerdo con la voluntad propia. Además, lo opuesto a la libertad interior no es la coacción ajena, sino la influencia de emociones temporales, la debilidad moral o la debilidad intelectual, por lo que no se debe confundir este concepto con libertad individual.